days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe... Hola a todos y feliz miércoles, espero que estéis todos muy bien. Gracias por estar aquí un día más pasando este pequeño ratito conmigo. Espero que este vídeo te dé toda la motivación necesaria para hacer tus tareas del hogar, o por lo contrario, si solo quieres pasar el rato conmigo relajándote y viendo esta rutina de limpieza, pues espero que la disfrutes igualmente. Para vosotros, como he dicho, es miércoles, pero para mí es martes, y los martes toca limpiar a fondo los baños. En el resto de casa, cuando sigo este plan de limpieza que tengo apuntado, pues lo que hago es simplemente dejarlo todo bien recogido. Así que nos vamos a poner al lío, porque si no, no acabamos con lo de hoy. Y se me olvidaba, acababa justo recién de venir de hacer algo de compra en el Lidl y os la voy a dejar al final del vídeo porque hacía mucho tiempo que no os grababa ninguna compra y no sabía cómo hacerlo, así que bueno, os la voy a incluir al final del vídeo para que veáis lo que he comprado esta semana, y aparte os tenía que enseñar también unas cosillas, así que bueno, luego todo esto al final del vídeo. Y bueno, he empezado esta limpieza, como habéis visto, recogiendo y limpiando la mesa de centro. Ahora lo que estoy haciendo es cepillar muy bien los sofás, porque bueno, es lo que tiene tener dos gatos en casa, que pues eso, que es que hay que tener como más limpieza, y encima ahora en esta temporada, que es cuando están mudando el pelo, pues más aún. Si no lo hago con el aspirador, lo hago con este cepillo que es de Mercadona y vamos, levanta todo súper bien. Lo voy echando al suelo y como luego tengo que pasar la aspiradora, pues lo limpiaré. Pero vamos, que si no es con el aspirador, es con este cepillo, y con las dos cosas lo dejo súper limpio. Wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt. Una vez con el sofá completamente recogido, que ya habéis visto que he doblado el edredón, también he colocado bien los cojines, voy a pasar la Tineco, porque bueno, aspirar es una tarea diaria, pero fregar no. Y como tengo esta aspiradora que me lo hace todo a la vez, pues oye, una maravilla, porque al final tengo el suelo fregado todos los días. En algún comentario he leído que bueno, que me preguntáis un poco sobre el peso de la Tineco, que si pesa mucho. Y a ver, yo no sé vuestras aspiradoras de mano cómo pesan. La mía, por ejemplo, la de Cecotec, no pesa absolutamente nada, es como una pluma, o sea, súper ligera. Entonces, claro, en comparación con la mía, sí que es cierto que he notado esa pequeña diferencia de peso, y claro, la otra no pesa, y esta pues... esa diferencia se nota un poquito, ¿vale? Pero que tampoco es nada exagerado. O sea, yo en ningún momento se me ha cansado el brazo o he dicho, jolín, qué rollo, me duele el brazo de pasar la aspiradora. Pues no. Además de que el hecho de que me aspire y me friega todo a la misma vez, para mí ha sido, vamos, una maravilla, porque sinceramente te quita trabajo y lo haces todo mucho más rápido. Con el salón completamente recogido, voy a la cocina y voy a hacer exactamente lo mismo. Lo primero de todo va a ser poner cada cosa en su sitio de la mesa, porque bueno, había una que otra cosa que no tenía que estar ahí. También tengo la batería ahí cargando, en fin, pues eso. Aquí voy a pasar la bayeta húmeda con un poco de multiusos desinfectante. Lo siguiente que voy a hacer va a ser un poco despejar la zona de la encimera, del fregadero. Voy a meter todos los cacharros que tengo al lavavajillas, que como veis aún no está lleno del todo, por lo que pues, todavía no es necesario poner un ciclo de lavado.
Aquí voy a repasar un poquito la encimera, esa esquinera de allí, que es donde suelo dejar la freidora de aire, porque tengo que limpiar la cesta y colocarla obviamente en su sitio, entonces es lo que voy a hacer. La limpieza del fregadero, como veis, también está siendo así bastante básica y rápida. Con el mismo Fairy que tenía en el estropajo, pues le estoy dando bien. Cuando lo hago algo más profundo sí que utilizo el Cif y el cepillo, pero así para hacerlo rápido en el día a día, con el mismo estropajo me apaño bastante bien. You tell your friends about. I'm the crazy ex-girl you pretend you don't know, 'cause you know I could ruin your life. Rumor has it you have someone new. She'll regret you like a bad tattoo. Con la cesta de la freidora seca y puesta en su sitio, me paso a repasar un poco la encimera y lo que sería la placa. Ya sabéis, bueno, os lo he dicho muchas veces que yo intento que no haya mucha suciedad en la placa, no me gusta que se acumule, entonces con pasarle un poco el limpiador con amoníacos de Mercadona se queda súper bien. La paso con la bayeta húmeda, luego la vuelvo a aclarar y ya después con una hoja de ese papel de cocina le doy hasta que se seque por completo y la verdad que le sale un brillo que parece la placa nueva. Voy a limpiar también todo lo de los gatitos, los comederos y la fuente de agua, porque la verdad que necesitaban ya que los limpiara. El comedero lo lavo súper a menudo, la fuente no, porque tengo que cambiar el filtro una vez al mes, entonces cuando cambio el filtro es cuando la limpio. El comedero es muy simple, pero la fuente, claro, al tener tantas piezas y tal, pues tengo que andar un poco limpiando cada cosa. Mira, fijaros el filtro cómo se queda de sucio. Y claro, las piezas pues están exactamente igual. Tengo que andar como con más detalle limpiando cada orificio y con el cepillito y pues eso, cuesta algo más. Sometimes when I'm thinking about us, before we got lost and we parted, back to back we would carry on and we'd do anything for what we started. But this time we could break. I'm
Bueno, mirad, esto es lo que os decía, ¿veis? La fuente al final también acumula bastante pues, suciedad del agua. Y voy a hacer lo mismo con el estropajo y Fairy, le voy a dar también bien. Me tengo que mirar en AliExpress a ver si hay algún otro tipo de cepillitos de estos de limpieza, porque tengo uno de dientes viejo que uso para estas cosas y otro que me compré también allí en AliExpress, pero este, por ejemplo, pues bueno, sí que lo limpio, pero no me resulta cómodo para este tipo de cosas, entonces tengo que mirarme alguno que tenga otra forma diferente o que sea más delgadito, no lo sé. Si tenéis vosotras cepillos de este estilo, decirme a ver cómo son o dónde los habéis cogido para echarles yo un vistazo, porque sí que es cierto que para estas pequeñas cosas viene bien tenerlos. Y nada, ya por último en la cocina voy con el suelo. Voy a limpiar esa zona de por ahí bien porque, bueno, ya habéis visto que hay un montón de gránulos por el suelo, porque aquí al señorito le encanta, pues eso, jugar con el pienso, los saca con la pata y luego juega con ellos como a fútbol, no sé, se lo pasa en grande. Así que nada, limpio bien toda esa zona para poder colocar pues lo que acabo de lavar. Sigo por nuestra habitación y lo primero que voy a hacer es la cama. Ya se había ventilado la habitación por completo. Y nada, tengo que echar a los gatos porque si no ya sabéis que esto es misión imposible. Y también voy a retirar la sábana y el edredón para atrás. Estiro bien la bajera, que he de decir que estas sábanas son de Amazon, ya aun siendo de 1,50, que es la medida de nuestra cama. La bajera queda como un poco grande. Intento remeterla bien para que se estire lo mejor posible, pero nunca consigo que se quiten las arrugas. Así que bueno, la estiro todo lo posible. Es que no me gusta meterme en la cama con la bajera arrugada, pero es que en este caso quedan como bastante sueltas y no, ya os digo, no consigo que se estiren por completo.
Voy a doblar un poco el pijama y a dejarlo detrás de la almohada, me gusta siempre dejarlo ahí. Y también le voy a echar un poquito de ambientador textil, en el sofá se me ha olvidado, así que lo echaré después. Y nada, lo último de la habitación es fregar y aspirar el suelo. Bueno, y ya por último me paso a limpiar el baño de nuestra habitación. El otro baño no lo vais a ver porque lo va a limpiar Dani. El de la habitación, es el que más trabajo tiene, el que más limpieza necesita, porque al final es el que usamos a diario, tanto para prepararnos, para ducharnos, en fin, es el que utilizamos día sí y día también. Lo primero que voy a hacer va a ser despejar la ducha, quitar los jabones, los peines, pues para así poder limpiarla. Y voy a mojar bien los cristales de la mampara. Voy a pulverizar también el limpiador potente, es el producto que utilizo para limpiar la mampara. Y ese cepillo, al llevar Fairy, pues hace un montón de espumita y limpia mucho. A mí me gusta cómo lo deja, así que voy a frotar todo bien porque había algún que otro pegote de jabón. Tell me what's the hold up, baby. Tell me why your phone's off lately. I don't wanna go all crazy, but I think I'm losing it. Tell me where your heart is these days. Are you being honest with me? I don't wanna go this cray, but I think I'm losing it bad. I think I'm losing it. I think I'm losing it. I think I'm losing it bad. I think I'm losing it. Aparte, bueno, de limpiar los cristales de la mampara y del plato de ducha, también voy a insistir en los rieles de la mampara, porque como yo limpio el baño en profundidad una vez a la semana, parece que no, pero en esos pequeños rincones se acumula un montón de suciedad. Creo que ahí lo vais a poder bien, que al final, mirar, sale como el jabón súper oscuro. Entonces voy a insistir bien con ese cepillito que llegó súper bien a todos los rincones y lo voy a aclarar con agua para que salga absolutamente todo. Tell me what's the hold up, baby. Tell me why your phone's off lately. I don't wanna go all crazy, but I think I'm losing it. Tell me where your heart is these days. Are you being honest with me? I don't wanna go this cray, but I think I'm losing it bad. I think I'm losing it. I think I'm losing it. I think I'm losing it bad. I think I'm losing it. I think I'm losing it. I think I'm losing it bad. Wish my mind and I could free ourselves from agony, but without you here it's hard to keep my thoughts clean.
I'm just worried there is something you're not telling me. Ooh, ooh. Tell me what's the hold up, baby. Tell me why your phone's off lately. I don't wanna go all crazy, but I think I'm losing it. Tell me where your heart is these days. Are you being honest with me? I don't wanna go this cray cray, but I think I'm losing it bad. I think I'm losing it. I think I'm losing it. I think I'm losing it bad. I think I'm losing it. I think I'm losing it. I think I'm losing it bad. I've been around, you've stayed away. Oh, I won't let it show. You got a hold on me. I remember the sound. Normalmente los cristales de la mampara, una vez que los limpio por dentro, los dejo que se sequen ellos solos, no hago nada más. Y por fuera sí que utilizo el spray de vinagre de limpieza con la bayeta de cristales y espejos, y les doy también un repaso porque bueno, al final por fuera no se ensucian tanto que por dentro, pero también me gusta darle para que no quede ninguna marca. I just gotta know. So dumb. I wish I could get you out of my head. So numb. Doing all I can to move, but I can't. Oh no. I gotta let you go. So dumb. I wish I could get you out of my head. So dumb. I wish I could get you out of my head. I wish I could get you out of my head. I don't know why I still got your shirt. It's like time flies, but it still hurts. Oh, you're moving on. I know by your tone. While I'm moving backwards. He dejado actuando mientras sigo limpiando el baño en el VC, el gel este desinfectante, y aquí voy a hacer por lo mismo que en la ducha. Básicamente he hecho el spray por todos los lados y con el cepillito le voy frotando y con la bayeta pues aclarando. I just gotta know. So dumb. I wish I could get you out of my head. So dumb. I wish I could get you out of my head. So numb. Doing all I can to move, but I can't. Oh no. I gotta let you go. So dumb. I wish I could get you out of my head. I wish I could get you out of my head. So dumb. I wish I could get you out of my head. I wish I could get you out of my head. I wish I could get you out of my head. Tenía también por medio el calefactor este de baño, así que lo voy a meter en su caja y a guardar debajo del lavabo. Voy a limpiar también un poco la cajonera esta blanca que tengo encima las cestas de, pues eso, del cuidado del pelo y de la cara. Le voy a dar también así un poco con el trapo antes de pasar a limpiar el inodoro. Y también voy a darle al bidé, que este bidé sí que lo utilizo, en cambio el del otro baño no. Así que este sí que me gusta darle así un poquito por encima. Half empty, but now you're in my life. We're far away from the city lights, so smaller than nights. Voy a limpiar, ya que he hecho el resto de baño, pues lo último que siempre limpio es el inodoro, así que le voy a dar con la bayeta. Os quería pedir recomendaciones de bayetas, esponjas, estropajos o lo que sea para limpiar los baños,
porque estoy de estas bayetas hasta las narices. Sinceramente sueltan un montón de pelusas y es que es un rollo tener que estar todo el rato como pasando 2 o 3 veces para recoger todas las pelusas y que no se quede ninguna por medio. Así que por favor necesito que me recomendéis algo o lo que uséis vosotros para limpiar el baño y que no me dejen pelusas, porque es que estoy un poquito harta. Una vez con los espejos limpios voy a cambiar la basura de la papelera porque estaba llenísima, y lo que voy a hacer esta vez va a ser meter directamente el rollo dentro. Así una vez quito la bolsa que está llena, ya tengo la siguiente dentro lista para ponerla. Y bueno, para finalizar con la limpieza de hoy voy a aspirar y a fregar el suelo del cuarto de baño. Espero que os haya gustado la limpieza. A continuación os dejo con la comprita semanal que he hecho en Lidl y con las cositas que os tenía que enseñar. He venido ahora mismo de comprar, 4 cosas que me faltaban en casa, así que os lo voy a enseñar así rápido para que veáis un poco lo que he comprado. He cogido 3 bricks de estos de zumo de naranja con pulpa, que están súper ricos. Además, los ingredientes, sin más, es zumo de naranja, no lleva absolutamente nada más. Así que están muy bien y muy ricos. He cogido 2 botes de estos de polvos quitamanchas con oxígeno activo, que también, ayuda a conservar los colores y tal. Tengo uno que ya se me está acabando, así que he cogido uno para empezar y otro para tener de reserva. Después, he cogido 2 paquetes de anacardos al natural, 2 de picatostes, he cogido un paquetito de queso rallado, pechuga de pavo que viene en 2 blister, he cogido un queso provolone, un paquetito de yogures de estos bifidus natural edulcorado, una pasta de dientes, un paquetito de arroz. Luego por aquí, he cogido gambas congeladas peladas, 2 paquetes de estos de raviolis, que están muy ricos. De verdura he cogido 2 berenjenas, por aquí 2 pepinos, un puerro, un manojo de cebolletas que estaban bastante gorditas, así que súper bien. He cogido luego 4 bananas, porque yo esto me lo suelo comer con yogur, cereales y un poquito de crema de cacahuete y está súper rico. Una lechuga iceberg que tampoco me quedaba, y un paquetito de estos de porciones de quesitos. Y luego pues por aquí he cogido ese paquetón grande de 6 botellas de agua, que han tenido que ser de las de 2 litros, porque las de 1,5 litros no había, lleva ya bastante tiempo sin haber y no sé por qué. Así que he tenido que coger esas por tener, porque necesitábamos ya botellas de agua. Y luego he cogido ese paquete de ahí, que es té con sabor a limón, como el Nestí básicamente, pero de la marca Blanca. Y es el único refresco así que suelo tomar, bien fresquito, y la verdad es que me encanta. Y ya que estamos con el tema compras, os quiero enseñar estas 5 bolsas de lino que me han mandado para enseñarosla. Os dejaré en la cajita de descripción la tienda por si os queréis meter a echar un vistazo, porque tienen un montón de diseños, aunque las veáis de diferentes colores, con un montón de imágenes. Son 100% respetables con el medio ambiente. Ya os digo, son de lino y vienen muy bien rematadas. He metido yo la compra dentro y os puedo asegurar que son muy cómodas, aguantan un montón de peso. Y aparte que las dobláis y no ocupan nada de espacio en el bolso o la mochila. Yo siempre llevo 1 o 2 guardadas y no me doy cuenta de que las llevo porque no ocupan apenas espacio. Yo me he cogido estos 5 diseños que vais a ver a continuación. Si os interesan estas bolsas, pues dejármelo en comentarios y hablaré con el vendedor a ver si es posible que me faciliten un código de descuento para todos vosotros. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvides regalarme un like y comentar. Y si eres nuevo por aquí, también puedes suscribirte. Y ya si activas la campanita para no perderte ningún vídeo, sería lo más de lo más. Os mando un besazo enorme y nos vemos el próximo día.